Mensaje de Jesús para la mujer. Jesús vino con un mensaje revolucionario para la mujer. Pero los líderes de la iglesia primitiva no pasó la antorcha. Lo dejaron caer. Y durante 2000 años. El mensaje de Jesús sobre la mujer se ha perdido. Su mensaje sobre el potencial femenino del hombre y de la mujer también se ha perdido. Para entender la naturaleza revolucionaria de las enseñanzas de Jesús, echemos un vistazo a posición de las mujeres cuando Jesús entró en escena en Palestina. En ese momento, sociales. La convención en el mundo grecorromano no permitía que las mujeres desempeñaran un papel de liderazgo. Papel en el dominio público. Ese era el campo de influencia del hombre. Las mujeres lo hicieron. Sin embargo, asumir roles de liderazgo en el dominio privado donde fueron respetados. Administradores de sus fincas familiares. Karen J. Torgerson explica en su libro Cuando las mujeres eran sacerdotes que los antiguos. Los hogares presentaban deberes complejos para sus administradores. Había muchos esclavos para criar, educar y supervisar. Grandes latifundios producidos, cosechados y almacenados. Su propia comida. La ropa se hizo en las instalaciones, y el gerente se encargó de ello. Que todos los suministros fueron inventariados y distribuidos donde se necesitaban. El rol de administrador del hogar estaría más cerca del trabajo del administrador de una pequeña fábrica que al papel del ama de casa contemporánea. 54, Torgerson. Concluye. Así, la posición de la mujer y la experiencia práctica en el mundo antiguo muestra que ciertamente era capaz de liderar aunque no se le permitió ejercerlo en la arena pública. El papel de las mujeres judías en la sinagoga era más complicado, dependiendo de si la sinagoga se consideraba privada o pública. Torgerson muestra que las comunidades judías en las ciudades del Imperio Romano eran considerados como naciones separadas, o politeumas. Sinagogas en estos. Las comunidades eran consideradas por el gobierno romano como asociaciones privadas. Por lo tanto, escribe Torgerson, a las mujeres judías se les permitía dirigir la sinagoga. Adoración, que podría haber incluido la lectura en voz alta de la Torá, el Pentateuco. En una sinagoga pública, sin embargo, a las mujeres no se les permitía leer la Torá. Sección del Talmud. Ley judía. Dice, todos están calificados para leer el Torá, incluso un menor y una mujer, pero no se debe permitir que una mujer venga adelante y lea la ley en público. 55. La proscripción de que las mujeres tuvieran formación pública en la Torá fue reflejada en la oración judía de los primeros siglos de C. Alabado sea Dios que no me ha creado gentil. Alabado sea Dios que no me ha creado mujer. Alabado sea Dios que no me ha creado un hombre ignorante. 56. Las mujeres judías fueron relegadas a la misma categoría que los gentiles y los hombres ignorantes, porque no se les permitía estudiar la ley. Jesús rompió con la tradición. No era socialmente aceptable que las mujeres judías del primer siglo entraran en estrecha asociación con los hombres aparte de sus familias, y por lo tanto las mujeres eran. No se le permite estudiar con un rabino. En tal entorno, no solo era inaudito que una mujer salga de casa y acompañe a un rabino en su ministerio itinerante, fue escandaloso. Pero eso es justo lo que las mujeres que trabajaron y sirvieron con Jesús lo hizo. Jesús rompió con las tradiciones de su época. Habló abiertamente a las mujeres. Él enseñó
Mujeres. Algunos de sus compañeros más cercanos eran mujeres, incluida Mary Magdalena, Marta y María de Betania, Salomé, Juana y Susana. Sintonizándonos con los registros acásicos, leemos lo que las Escrituras también registran. Estos mujeres y muchos otros fueron también sus discípulos. ¿Qué mejor ejemplo hay de la alta consideración de Jesús por la mujer que este familiar? Escena en la casa de María, Marta y Lázaro en Betania. ¿Marta se queja? A Jesús que su hermana, María, está sentada a los pies del Maestro escuchando su enseñanzas en lugar de ayudar con las tareas del hogar, el papel esperado de un mujer en ese momento. Jesús responde a Marta: María ha escogido la buena parte, que no le será quitado. 57. Jesús defiende el derecho de la mujer a ser discípula de Cristo y a ser la depósito de los misterios sagrados y mantener encendida la llama de la Divina Madre. Nombre de toda la vida. Muestra a hombres y mujeres, ricos y pobres por igual, que el alma debe defender su derecho a ser, y ante todo a ser un discípulo viviente de la palabra viva. El alma del hombre y la mujer es femenina en relación con la masculina, o espíritu. Porción de ser. Por lo tanto, a menudo se hace referencia al alma como ella. Las mujeres apóstoles. El Evangelio de Juan también registra lo que considero uno de los más importantes declaraciones acerca de Jesús en los Evangelios. Marta confiesa que Jesús es el Cristo. Esto significa que ella reconoce su logro espiritual. Marta hace su confesión cuando Jesús llega a su casa después de la muerte de su hermano Lázaro. Jesús le promete a Marta que su hermano resucitará otra vez. 58. Aunque la jerarquía ortodoxa de la Iglesia nunca ha proclamado a María Magdalena como apóstol, algunos gnósticos cristianos primitivos la consideraban una apóstol de igual categoría a los 12, o incluso de mayor categoría. Algunos la vieron como el apóstol más cercano a Jesús y el verdadero líder espiritual de los primeros comunidad cristiana. Los gnósticos eran seguidores de Jesús en los siglos II y III que afirmó poseer las enseñanzas secretas que había transmitido a través de su más cercano discípulos a diferencia de los cristianos ortodoxos. Los gnósticos defendieron el derecho de la mujer ser líderes. Como veremos en el próximo capítulo, los gnósticos eran verdaderamente los administradores del mensaje original de Jesús sobre la mujer y el potencial femenino de cada alma. Sus enseñanzas y sus textos fueron suprimidos por la Iglesia primitiva. Padres y se creían perdidos hasta los recientes descubrimientos en Nag Hammadi. María Magdalena fue la primera en la tumba. Ahora, para mí eso cuenta toda la historia de la ortodoxia y la sucesión apostólica. Solo los que estaban en el sepulcro, y los primeros en el sepulcro, y los que eran los descendientes de ellos espiritualmente tienen el derecho de decirnos exactamente lo que fue la enseñanza de Jesús, pues se han olvidado que María Magdalena fue la primera en la tumba y que ella era una mujer. En primer lugar, debe entenderse que Jesús eligió a María Magdalena y no a la apóstoles como el primero que lo vio después de su resurrección. La reivindicación de la ortodoxia hoy descansa sobre el testimonio de los supuestos testigos oculares, los apóstoles, todos quienes eran hombres. Pero de hecho, Jesús le dio a María Magdalena la revelación de su resurrección. Este momento particular, capturado en la pintura Rabboni, captura el fuego de la
Iniciación de la resurrección, no meramente la ascensión. La ascensión viene después, así que no estamos viendo a Jesús en la pose de la ascensión. María extiende su mano y ¿recuerdas las palabras que dijo Jesús? No me toques, porque aún no he ascendido a mi Padre, mas ve a mis hermanos, y diles, subo a mi Padre y tu Padre, y a mi Dios, y a vuestro Dios. 63. Más información sobre este texto de origen. Para obtener más información sobre la traducción, se necesita el texto de origen. Enviar comentarios. Paneles laterales Rabboni. En esas palabras tan simples, nos damos cuenta de que Jesús tiene una presencia de Dios y María Magdalena tiene una presencia de Dios. Y esa presencia de Dios es la presencia del Padre, la presencia yo soy, que se muestra en el gráfico, por encima de Jesús y por encima María Magdalena. ¿De qué otra manera puedes explicar su declaración? Él es reconociendo la individualización de la presencia de Dios para cada uno. Y Él es diciendo, todavía no he acelerado hacia ese fuego sagrado. Estoy en medio de eso. Iniciación. No me toques. Aquí, pues, se ve el alma de María Magdalena. Ella ha caído del cielo en los planos de materia, en densidad. Ella ha perdido el camino. Ella ha recibido la llamada de su Señor. Jesús ha echado fuera de ella 7 demonios. 64. Él la ha resucitado. Ella ha sido parte del círculo interno. Y dentro del texto gnóstico del Evangelio de María, ella comienza a dar los misterios interiores de las iniciaciones de los 7 chakras. Esto, entonces, es una imagen del autoconocimiento. Y lo que está siendo impartido por Jesús en la gran tradición de la elevación de la luz de Dios es la iniciación de la crucifixión y la resurrección. Como yo lo he hecho, así lo harás tú. El género no tiene relación con el logro espiritual. Lo cierto es que durante su ministerio, Jesús fue el emisario de la universal Cristo, la segunda persona de la Trinidad. Él era una extensión de la luz de Dios en forma material. El género no tiene relación con el logro espiritual individual. Que Jesús era varón no determina su espiritualidad. Hombres y mujeres tienen igual acceso a la luz de Dios, y esa luz puede transmitirse a través de todos. Cualquiera que se convierta uno con el Espíritu como lo hizo Jesús es digno de ser llamado el Cristo. La jerarquía de la Iglesia prohíbe que las mujeres accedan al sacerdocio porque cuestionan la capacidad de una mujer para ser un eslabón en la cadena de sucesión apostólica. ¿Se puede transmitir la luz y la autoridad de Cristo a las mujeres y a través de ellas? El Papa dice que no. Pero pregunto, ¿existe realmente alguna diferencia intrínseca entre el hombre y la mujer que incapacita a la mujer para participar y transmitir el misterio de Cristo? Pablo no lo creía así. He tomado a pecho su profundo mensaje a los Gálatas, en la que dice que todos los hombres y mujeres que se han vestido de Cristo, siendo de simiente de Abraham, son herederos según la promesa. 65. Ahora, si los hombres y las mujeres son herederas, ¿de qué son herederas sino de la esencia luminosa de Cristo y de la autoridad para transmitirlo? Cuando el Espíritu Santo descendió sobre los que estaban reunidos en Pentecostés, sus lenguas repartidas de fuego, se posaron sobre cada uno de ellos. 66. Bendijo a ambos, hombres y mujeres por igual. Si las mujeres carecieran de la capacidad de asimilar el Santo Espíritu, ¿por qué los habría ungido Dios? Habiendo sido ungido, ¿por qué no podrán transmitir a los demás ese Espíritu del Dios vivo?
La bajada del espíritu, de Gustave Doré. Hoy en día, algunos estudiosos argumentan que la temprana prominencia de las mujeres en el Jesús movimiento fue al principio claramente escrito en el Nuevo Testamento, pero que los obispos y los padres de la Iglesia más tarde tuvieron dudas sobre el liderazgo espiritual y habilidad de la mujer. Se hicieron cambios y se insertaron pasajes en él. Evangelios que reflejaban un retorno a un punto de vista más masculino. Eruditos. Decir que esto continuó hasta que el canon fue finalizado en el siglo IV. Jesús vino no solo a resucitar a la mujer, sino a elevar el potencial femenino de tanto hombre como mujer, pero desde el principio. Los padres de la Iglesia enmendaron y agregaron a su enseñando cosas que Jesús nunca enseñó. Así, la visión liberal de Jesús sobre la mujer. Se suprimieron roles y derechos. Pablo refuerza la enseñanza de Jesús sobre la mujer. Los primeros cristianos siguieron el ejemplo de Jesús en su trato a las mujeres. Pablo también habló de las mujeres como líderes, maestras y compañeras misioneras. Pablo expresó la nueva libertad de la mujer en Cristo cuando escribió en Gálatas 3. Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Para tantos de ustedes como han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. En Romanos 16:7, Pablo se refiere a Junia como uno de sus parientes, o compatriotas. Él la llama, una apóstol sobresaliente, Biblia de Jerusalén. ¿Apóstol? ¿Alguno? ¿La Iglesia de hoy permite que una mujer sea llamada apóstol? Sin embargo, Pablo llamó a las mujeres por ese título. Pablo le da a Phoebe el título de diáconos, que significa ministra, diaconisa, misionera o servidor. En Romanos 16:6 y 12, Pablo también elogia a otras discípulas que trabajan duro para el Señor, J.B. En Filipenses 4:3, Pablo habla de dos mujeres que trabajaban con él cuando era luchar por defender el Evangelio. A las mujeres también se les otorgó el estatus de profeta en la comunidad cristiana. Hechos 21:9, por ejemplo, registra que Felipe tuvo 4 hijas, todas las cuales profetizado. Pablo y Jesús, entonces, no distinguen entre hombres y mujeres. Mala interpretación de las declaraciones de Pablo. Antes de continuar, me gustaría abordar un punto que inevitablemente surge en los círculos cristianos cuando se habla de la condición de la mujer. Y normalmente esto punto lleva el día contra las mujeres. En contraste con las enseñanzas de Pablo y Jesús que acabo de relatar, hay declaraciones en I Timoteo y en I Corintios que parecen apoyar un papel subordinado para la mujer. Este es el quid de la cuestión. Y en este pasaje vuelve el lugar de la mujer en sociedad como en la Iglesia durante 2000 años. El destino de las mujeres en y fuera de la Iglesia se ha basado en estos versículos. Y la ironía es que Paul no los escribió. Y Timoteo 2 en 8-15 dice: Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira y dudando. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con vergüenza y sobriedad, no con peinado ostentoso, ni con oro, ni con perlas, ni con joyas. Formación. Sino, lo que conviene a mujeres que profesan piedad, con buenas obras. Que la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Pero no permito que la mujer enseñe,
ni que usurpe autoridad sobre el hombre, sino que sea en silencio. Primero se formó Adán, luego Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, estaba en él. Transgresión. No obstante, se salvará engendrando hijos, si persisten en la fe y caridad y santidad con sobriedad. Esta enseñanza es marcadamente diferente de otros escritos del Nuevo Testamento que cuentan nosotros que las mujeres que servían con Jesús y Pablo eran estimadas y tenidas en posiciones de importancia. ¿Por qué la discrepancia? Simplemente porque Pablo no era el autor de Timoteo. Hoy en día, la mayoría de los eruditos dudan de que las epístolas pastorales, que son y 2 Timoteo y Tito, fueron escritos por el apóstol Pablo. Y Timoteo contiene ideas paulinas, pero es menos místico en su enfoque que los escritos de Pablo. Los estudiosos dicen que el autor está abordando asuntos que fueron de importancia al final del primer siglo, 35 años después del tiempo de Pablo. El autor de Timoteo está más preocupado por las normas y reglamentos de la Iglesia. Como explican Howard Clark Key y Franklin W. Young, el autor, claramente un gran admirador del apóstol Pablo, escribió en nombre de Pablo no solo porque creyó lo que dijo en total acuerdo con el pensamiento de Pablo, sino también porque él quería la autoridad del apóstol para su mensaje. 67. Esto puede sonar descabellado hoy, pero no estaba fuera de lo común por primera vez. Siglo de C. De hecho, la autoría de muchos Nuevo Testamento escritos es cuestionable, y se considera que varios fueron escritos bajo seudónimos, nombres falsos. Obras bíblicas seudónimas fueron escritas en la tradición de un género de literatura religiosa conocida como pseudoepígrafa. 68. Estos fueron compuestos entre 200 a.C. y 400 después de Cristo. Los pseudoepígrafos no se encuentran entre los aprobados libros canónicos de la Biblia, pero a menudo se asocian con la Biblia. Algunos se atribuyen a figuras bíblicas, como Moisés, Abraham, Enoc y el apóstoles. Los autores de estos documentos asumieron el nombre de un patriarca o apóstol para dar autoridad a sus enseñanzas o por significado simbólico. No consideraron engañosa esta práctica, sino que creyeron que estaban llevando a cabo la tradición de cierto maestro o autor. San Pablo predicando a los tesalonicenses, de Gustave Doré. En otras palabras, 2000 años de sumisión a una jerarquía masculina en la Iglesia. Y estado porque alguien decidió poner palabras en la boca de Paul para que pudieran citar su autoridad para siempre. El profesor Ralph P. Martin afirma que una teoría sobre la autoría del pastorales es que un seguidor de Pablo tomó fragmentos de los escritos de Pablo y tejió estas cartas a su alrededor, para relacionar la enseñanza de Pablo, tal como él la entendía, a un nuevo conjunto de circunstancias que surgieron después del martirio de Pablo en el año 65. D.C. 69. Los eruditos dicen que el autor bien pudo haber tomado algo que Pablo dijo en respuesta a un problema específico en una iglesia específica y lo llevó mucho más lejos de lo que Pablo nunca destinado. Al hacerlo, cristalizó una instrucción particular destinada a una situación en una posición doctrinal. Una de las declaraciones de Pablo a los cristianos en Corinto puede haber sido la base para la declaración en Timoteo. En Corintios 2:34 de la tarde, Pablo escribe:
Vuestras mujeres callen en las iglesias, porque no les es permitido hablar, pero se les ordena estar bajo obediencia. Debido a que este versículo está en desacuerdo con otros pasajes en los escritos de Pablo que defienden plena participación de las mujeres en el culto y el liderazgo de la Iglesia, algunos académicos. Creo que un autor posterior lo insertó en una carta genuina de Pablo. Sin embargo, partiendo de la suposición de que Pablo es el autor de este versículo, el erudito Norman Hilliard dice: la famosa instrucción de Pablo de que las mujeres deben guardar silencio en las iglesias y no hablar es todavía muy incomprendido por estar divorciado de su local y contexto contemporáneo. Él es muy consciente de la necesidad de emancipado mujeres cristianas para evitar escándalos innecesarios al burlarse de la sociedad. Convenciones del día. Las mujeres tenían que ser sabias en el uso de su libertad recién otorgada en Cristo. Paul está aquí protestando contra la perturbación de los servicios por parte de las mujeres. Parlotear, el significado de hablar en los VV 34, 35. Algunas mujeres se sentaban aparte de hombres, tal vez hacían preguntas y comentaban a sabiendas cosas. Dijo en el servicio. Pablo no condenó a las mujeres al completo silencio en la iglesia, porque menciona a algunos capaces de profetizar, y este fue un don ejercido en público. 70. Los eruditos y los teólogos dicen que es poco probable que Pablo quisiera decir sus palabras en Corintios 2:34 de la tarde debe tomarse como una declaración general, ya que rara vez hizo declaraciones generales. Además, Paul hace un comentario en otra parte del mismo epístola que asume que las mujeres tienen derecho a hablar en la iglesia, pero dice que deben seguir la costumbre social de cubrirse la cabeza cuando profetizar. Pablo escribe en Corintios 11:5. Toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, deshonra su cabeza. En Corintios 11:3, Pablo da más instrucciones sobre el papel de la mujer que nuevamente se ha malinterpretado. Debe entenderse en el contexto de la primer siglo. El apóstol escribe: pero quiero que sepáis que la cabeza de todo varón es Cristo, y el jefe de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Norman Hilliard escribe en su comentario sobre este pasaje: aunque la mujer está sujeta a su marido, y decididamente así en la antigüedad, su autoridad se modifica significativamente debido a su propia sujeción a Cristo. 71. Creo que Pablo está diciendo que la mujer está sujeta a su marido solo en la medida en que él se sujeta a Cristo y, por él, a Dios. Hilliard continúa: el principio no interfiere en las relaciones personales de los hombres y mujeres a Cristo. Debe aplicarse hoy en el contexto de la diferente situación sociológica. De lo contrario, debemos volver a la ropa y esclavitud de aquellos tiempos. 72. Además, Pablo cierra su enseñanza sobre este tema en Corintios 11:11 de la mañana -12 diciendo: reconocer que los hombres y las mujeres son mutuamente dependientes unos de otros. Biblia de Jerusalén. Aunque la mujer no puede prescindir del hombre, tampoco el hombre puede prescindir de la mujer. En el Señor, la mujer puede venir del hombre, pero el hombre nace de la mujer, ambos vienen de Dios. En suma, las declaraciones de Pablo en Corintios y las del autor de Timoteo debe colocarse en el contexto de las estrictas costumbres sociales de el primer siglo. En realidad,
la enseñanza de Pablo con respecto a las mujeres fue radical para su día. Forjó el camino para una nueva igualdad en Cristo cuando escribió en Gálatas: no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Aunque las primeras mujeres cristianas no compartieran oficialmente el manto de apóstol con los 12 originales por razones prácticas, eran discípulos de pleno derecho, líderes, misioneros y profetas. Aparte de esta evidencia que tenemos extraído de la Biblia, también hay tradiciones que dicen que una banda de Jesús discípulos, incluidas mujeres, viajaron con José de Arimatea a Francia como misioneros. Se dice que Marta ministró en el pueblo de Tarascón y María Magdalena en Aix. El género del cuerpo que uno usa no determina la idoneidad del alma para ser un siervo en el altar de Dios, pero la calidad de su espíritu y tu corazón y tu mente no. Omisión de la Biblia. Cuando las mujeres eran sacerdotes. Siguiendo el ejemplo de Jesús, los primeros cristianos estaban muy abiertos a las mujeres. Pero el clero ortodoxo decidió que las enseñanzas sobre la Madre Divina y la principio femenino no eran las verdaderas enseñanzas de Jesucristo y por lo tanto no debe incluirse en la Biblia. Como Elaine Payles, profesora de religión en Universidad de Princeton, señala. Desde el año 200, no tenemos evidencia de que las mujeres tomaran posesión profética, sacerdotal y roles episcopales entre las iglesias ortodoxas. Este es un desarrollo extraordinario, considerando que en sus primeros años el movimiento cristiano mostró una notable apertura hacia las mujeres. Jesús mismo violó la convención judía al hablar abiertamente con las mujeres, y él los incluyó entre sus compañeros. 73. El clero ortodoxo, pretendientes al trono de San Pedro y similares, abandonaron el antorcha de la revolución que Jesús inició para la mujer. Y depende de nosotros recogerlo. Y correr con él, recogerlo y correr con él hasta que los plenos derechos de la mujer y el hombre bajo Jesucristo y solo Dios están garantizados en la tierra como en el cielo. El sínodo de la Odisea del siglo IV proclamó que, a las mujeres no se les permite acercarse al altar. 74. Las constituciones apostólicas, una colección de leyes de la Iglesia del siglo IV, prohibían mujeres de ocupar ningún puesto en la Iglesia. En 829, el Sínodo Reformista de París calificó de vergonzoso que en algunas provincias las mujeres se acercaron alrededor del altar, tocaron los vasos sagrados, entregaron a los clérigos sus vestiduras sacerdotales y dispensaron el cuerpo y la sangre del Señor. 75. El decreto de Graciano del siglo XII, una compilación de siglos de derecho canónico. Declarado. No permitimos que las mujeres ejerzan el oficio de magisterio en la Iglesia, bastante. Son simplemente para orar y escuchar a los maestros. ¿Por qué? El decreto de Graciano explica. Nuestro Maestro y Señor Jesús mismo nos envió solo a los 12, para enseñar el pueblo y los gentiles. Pero nunca envió mujeres, aunque no faltaron ellos. Si hubiera sido decoroso para las mujeres, él mismo las habría llamado. 76. Puedes ver cuán lejos de los textos gnósticos, que están sentados en él. Biblioteca del Vaticano y que han sido denunciados por los padres de la Iglesia. ¿Hasta qué punto? Apartada de esas verdaderas enseñanzas, la jerarquía de la Iglesia se había convertido por el siglo XII. En 1917,
el Código Revisado de Derecho Canónico de la Iglesia Católica Romana declaró: una persona mujer no puede ministrar. Se permite una excepción solo si ningún hombre. Persona se puede tener y hay una buena razón. Pero las personas del sexo femenino no podrán en ningún caso subir al altar, y solo puede dar respuestas de lejos. 77. Ruth Tucker y Walter Liefeld explican en su libro Hijas de la Iglesia. Ellos señalan: en primer lugar, desde un punto de vista práctico, habría sido logísticamente difícil que una mujer viaje sola como misionera itinerante en el mundo del primer siglo. En segundo lugar, desde un punto de vista social, una mujer no habría sido aceptada como maestro religioso en la mayoría de las áreas. Tercero, las mujeres no fueron aceptadas como testigos. La función básica del apóstol era dar testimonio de las palabras, hechos, resurrección, y la persona del Señor Jesucristo. Cuarto, los apóstoles representaba simbólicamente a las 12 tribus de Israel. Si este grupo simbólico, para ganar aceptación entre los judíos, era impensable que uno de ellos fuera mujer. 78. En 1977, el Papa Pablo VI declaró que las mujeres no podían ser sacerdotes, porque Nuestra Señor era un hombre. 79. En 1988, el Papa Juan Pablo II condenó la discriminación en la Iglesia, pero afirmó que las mujeres no pueden ser sacerdotes, porque Jesucristo escogió solamente a hombres como sus apóstoles. 80. Como en el decreto de Graciano, esta ha sido durante mucho tiempo la línea de una Iglesia exclusivamente masculina. Jerarquía. Es nada menos que una blasfemia contra la Santísima Madre de nuestro Señor y todas sus hijas en la tierra. Niega todo el legado de la mujer. Derechos defendidos por Jesucristo y el apóstol Pablo, que es tan claro como el día en el Nuevo Testamento, en las escrituras gnósticas y en los registros escritos cuidadosamente y preservado por historiadores budistas que narraron la vida de San Isa. 2000 años después de que Jesús iniciara su revolución por la mujer, la romana, la Iglesia Católica finalmente permite que las mujeres sirvan en el altar para ayudar a los sacerdotes durante la misa. Pero las mujeres aún no tienen derecho a ser sacerdotes. Puntos de vista de los gnósticos sobre la sucesión apostólica. Los gnósticos, por otro lado, no estaban de acuerdo en que la autoridad religiosa fuera restringida a la primera generación apostólica o a los obispos. Payels describe las tres formas en que los gnósticos recibieron su comprensión de asuntos espirituales. Primero, a través de enseñanzas secretas transmitidas por los apóstoles a un grupo elegido de iniciados gnósticos. Segundo, a través de maestros inspirados que fueron reverenciados como videntes porque se podía testificar de la presencia del Santo Espíritu con ellos. Y tercero, desde dentro, a través de la experiencia espiritual directa y inspiración. No creían que cuando los 40 días entre la resurrección de Jesús y ascensión, la puerta de acceso al Maestro se cerró para siempre. Los gnósticos sostenían que ellos mismos podían experimentar la continuación de Jesús' presencia a través de la comunión íntima con el Maestro o visiones en las que él impartiría nuevas revelaciones y puntos de vista. Consideraron que quienes recibido estas revelaciones por lo tanto compartió, o incluso superó, la autoridad investido en los apóstoles y sus representantes, los obispos. De hecho, escribe Payels,
La promesa de los obispos de permanecer obligados por el testimonio apostólico original significa otra cosa para los cristianos gnósticos, lo toman como prueba de la severa limitación de la autoridad de los obispos, perteneciente al círculo original de apóstoles. Importa menos que recibir nuevas y continuas visiones. 81. Por ejemplo, algunos textos gnósticos describen a María Magdalena como una iniciada superior a Pedro porque recibió comunicaciones directas de Cristo resucitado y superó a Peter en obtener gnosis. Aunque algunos clérigos estaban a favor de la participación activa de las mujeres en la Iglesia asuntos, la mayoría apoyó la opinión del teólogo de la Iglesia del siglo II. Tertuliano, quien escribió, a la mujer no le está permitido hablar en la Iglesia. Ni le está permitido enseñar, ni bautizar, ni ofrecer la Eucaristía, ni reclamar para sí misma una participación en cualquier función masculina. Y mucho menos en la función sacerdotal. Oficina. 82. Puntos de vista actuales sobre las mujeres sacerdotes. Esta visión se ha mantenido esencialmente sin cambios. Como dijimos anteriormente, como recientemente, en 1977, el Papa Pablo VI dijo que una mujer no puede ser sacerdote, porque nuestro Señor era un hombre. Esa es la razón que dio. Evidentemente se había olvidado. Mensaje de Pablo a los Gálatas. Una de las razones por las que se piensa que Jesús nombró a Pedro como príncipe de la apóstoles y cabeza de la Iglesia es el episodio registrado en el libro de Mateo, donde Jesús pregunta a los discípulos, ¿quién decís que soy yo? Necesitamos mirar profundamente en esta escena. Es mi convicción que aquí Jesús, en su uso de palabras, ya está reprendiendo la naturaleza idólatra de Pedro. Cuando Jesús pregunta, ¿quién decís que soy yo? Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo de el Dios viviente. Jesús le responde, bienaventurado eres Simón el hijo de Jonás. Porque la carne y la sangre tienen. No te lo reveló a ti, sino a mi Padre que está en los cielos. Y digo también a ti, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerá contra ella. 83. Como saben, este es un juego de palabras, ya que el nombre Pedro significa roca. Así que él es diciendo a Pedro, por el testimonio que has dado de mi filiación, que no es de carne y hueso, estoy fundando esta iglesia. Si el testimonio no es de carne y sangre, es del Cristo verdad. Y le dice a Pedro, sobre esta roca estoy construyendo mi iglesia. Así que no penséis nunca que la edificaré sobre la roca de Pedro. Cefas, sobre carne y sangre. Porque estoy rechazando la carne y la sangre. Testimonio del ser humano. Y te alabo en este momento por ser el instrumento del reconocimiento de Cristo de que soy el Hijo del Dios viviente. Con respecto a la interpretación de este pasaje, el Dr. G. Campbell Morgan ha señalado: si rastreamos el uso figurativo de la palabra roca a través de las escrituras hebreas, encontramos que nunca se usa simbólicamente del hombre, sino siempre de Dios. 84. Sobre la roca de Dios edifico mi iglesia, de lo cual tú, Pedro, has dado testimonio. Pedro la roca pequeña, Cristo la roca grande. Madre María nos ha dicho: está sobre la roca del ser crístico individual, de cada miembro del cuerpo místico de Dios, y no sobre la conciencia de carne y hueso de Pedro. O de su sucesor que el levantamiento o la caída de la iglesia debe depender.
haría. Nosotros, pues, colocamos algo tan divino como la institución en el cielo y en la tierra de el cuerpo místico de Dios en el frágil cáliz de la voluntad humana o de la voluntad humana. ¿Fragilidad? Te digo que no. La roca de la Iglesia vive hoy en el corazón de aquellos quienes son sus verdaderos santos tanto dentro como fuera de sus filas en Oriente y Occidente incluso aquellos que pueden ser devotos de Zaratustra o del señor Confucio. Que el individuo se reconozca como iglesia viva. Porque ni una catedral ni una institución sino un corazón que late uno con el corazón de Dios, este es mi definición de iglesia. 85. Creo con todo mi corazón, lo sé, lo recuerdo, porque yo era de Jesús. Discípula Marta, que nuestro Señor respetaba a las mujeres y les dio discípulas. Igualdad de oportunidades y les dio un estatus igual al de los discípulos varones. Y yo, creer, como debe hacerlo todo buen cristiano, en la imitación de Cristo. Yo creo que si es su llamado de Dios para servir en cualquier oficio de la Iglesia, se te debe permitir hacerlo si estudias para mostrarte aprobado ante Dios, usando bien la palabra de verdad, sin importar vuestro sexo. No hay nada de malo en que una mujer sea sacerdote. Las mujeres adecuadas a ser buenos sacerdotes. Y para el caso, no hay nada malo con la mujer convertirse en el Papa de la Iglesia Católica Romana. La mujer adecuada sería hacer un buen Papa. Cuando estoy en el altar, no me identifico como hombre o mujer. Yo recuerdo palabras de San Pablo. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esta es una revolución para la mujer iniciada por Jesucristo. Y esta revolución, por la gracia de Dios, terminaremos. Un cofre del tesoro en una vasija de barro. Aparte de la Biblia misma y del texto budista sobre la vida de Sanisa. Tenemos otro registro más de la defensa abierta de Jesús de la mujer y de cada potencial del alma para volverse uno con Dios. Entran los gnósticos cristianos. Hasta mediados del siglo XX, la mayor parte de lo que sabíamos sobre él. Los primeros gnósticos cristianos procedían de lo que sus enemigos entre la Iglesia. Los padres habían escrito sobre ellos. Los dos primeros manuscritos gnósticos originales, Codex Ascuianus y Codex Brucianus, fueron adquiridos por dos coleccionistas británicos en el siglo XVIII. Pero estos raros y preciosos documentos quedaron sin traducir, el primero por unos 80 años y el segundo por 120 años. Pero en 1945, un campesino árabe descubrió accidentalmente 52 textos gnósticos. Cerca de Nag Hammadi, Egipto, un pueblo ubicado a unas 60 millas al norte de Luxor. A lo largo del río Nilo. Los textos estaban escondidos en una gran tinaja de barro que había sido enterrado al pie de un alto acantilado. Eran traducciones coptas hechas en aproximadamente 350 después de Cristo a partir de textos griegos originales que pueden datar de la primera o temprana segundo siglo. El copto es una forma vernácula de la lengua egipcia utilizada por primeros cristianos egipcios. Algunos eruditos han especulado que un monje de un monasterio cercano escondió los manuscritos gnósticos prohibidos en el frasco alrededor 400 después de Cristo para evitar que fueran destruidos. Estos manuscritos, denominados la Biblioteca de Nag Hammadi, se publicaron para él primera vez en inglés en 1977.
han proporcionado información valiosa sobre algunos de las primeras controversias en la Iglesia, así como lo que podrían haber sido algunas de las enseñanzas secretas de Jesús. ¿Cuáles eran las creencias de los gnósticos? Gnosticismo es un término aplicado a un grupo diverso de sectas religiosas, algunas cristianas y algunos no, que existieron antes y después del nacimiento del cristianismo. Ellos creían que el elemento más importante en la búsqueda espiritual del alma era la gnosis, una palabra griega que significa conocimiento. Aunque los orígenes de los gnósticos se debaten hoy en día, muchos eruditos ahora creen que un gnosticismo judío existió antes del cristianismo y probablemente continuó desarrollarse junto a ella. 87. Los gnósticos cristianos afirmaron que eran los destinatarios del secreto de Jesús, enseñanza que les transmitieron los apóstoles y el círculo íntimo de los discípulos. Estos gnósticos entendieron que Jesús había venido a demostrar un camino místico al que todos pueden llegar. Honraron a discípulos como María Magdalena, Salomé, Tomás y Santiago como los principales líderes espirituales de la Iglesia, mientras que las facciones ortodoxas prefería a Peter y Andrew. Las sectas gnósticas cristianas fueron especialmente activas en el siglo II d.C. Hasta entonces, el cristianismo se caracterizaba más por su diversidad que por un cuerpo unificado de creencias. De hecho, los cristianos ortodoxos desarrollaron sus doctrinas, credos y cánones en respuesta a lo que consideraban las herejías de sus rivales gnósticos. Si bien los grupos gnósticos diferían en muchos aspectos, compartían la creencia común de que los medios para la salvación no eran principalmente a través de la fe o de la Iglesia, sino a través de la gnosis. Pero para los gnósticos, la gnosis no era mundana ni intelectual. Conocimiento racional. La gnosis era el conocimiento de Dios, el conocimiento del verdadero ser como Dios, conocimiento del universo en el que vivían y una comprensión de su relación entre sí. El término gnosis tal como lo usaban los gnósticos también se ha traducido como comprensión, insight, o conocido. Gnosis es el verdadero autoconocimiento, basado en un conocimiento real de Dios. Sin embargo, la gnosis en sí misma no era el objetivo final de los gnósticos. Ganamos un mayor comprensión de dónde estaban puestas sus miras desde uno de los primeros gnósticos. Traductores y autoridades. G.R.S. Mead explica que uno de los primeros documentos existentes, de los gnósticos, declara expresamente que la gnosis no es el final, es el comienzo del camino, el final es Dios, y por lo tanto Él. Los gnósticos serían aquellos que usaron la gnosis como medio para poner sus pies sobre el camino a Dios. Se esforzaron por el conocimiento de Dios, la ciencia de las realidades, la gnosis de las cosas que son. La sabiduría era su meta, las cosas santas de la vida su estudio. 88. El erudito Hans Jonas escribe que para los gnósticos, saber, tiene un aspecto eminentemente práctico. El objeto último de la gnosis es Dios. Su acontecimiento en el alma transforma al propio conocedor haciéndolo un partícipe de la existencia divina. 89. Este autoconocimiento interno es de lo que realmente se trata la nueva era. Todo el mundo es buscando, de una forma u otra, el autoconocimiento interior. ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es la chispa divina dentro de mí? ¿Qué es el Cristo interior? ¿Quién es el Buda interior? De hecho, ¿quién o qué o dónde está Dios?
Los gnósticos se consideraban a sí mismos los guardianes de las enseñanzas internas de Cristo, transmitido a ellos por sus discípulos. También creían que después de Jesús, más información sobre este texto de origen para obtener más información sobre la traducción. Se necesita el texto de origen. Resurrección, continuó revelando misterios espirituales superiores, no solo a apóstoles y discípulos escogidos, sino a todos los que han de ser vivificados a su mensaje y misión. Afirmaron que esta revelación progresiva fue impartida a través de visiones, sueños o comunicación directa con la persona de Cristo. Los gnósticos escribieron estas enseñanzas como colecciones de dichos, parábolas y proverbios, exhortaciones o sermones, interpretaciones de las escrituras, cuentos, o diálogos entre Jesús y uno de los discípulos. Los diálogos, a menudo escritos en el nombre de un discípulo o una figura bíblica, no necesariamente incluía la palabras del mismo discípulo, sino escritas, por ejemplo, en el espíritu de Felipe, Juan o María Magdalena como continuación de su experiencia original de comunión con el Maestro. Uno de los temas centrales entre los gnósticos fue la alta estima de Jesús por su mujer. Discípulos. Sus textos nos cuentan que María Magdalena, Marta y Salomé fueron entre los que Jesús escogió para recibir sus enseñanzas y revelaciones secretas. Dice la obra gnóstica titulada Evangelio de Felipe, eran tres los que anduvo siempre con el Señor: María su madre y su hermana, 90, y él. Magdalena, la que se llamaba su compañera, su hermana y su madre. Y su compañero eran cada uno una María, 91, la palabra griega traducida aquí como compañero, también puede significar pareja, cónyuge o esposa. En otro texto gnóstico, el diálogo del Salvador, se llama a María Magdalena, la mujer que conocía el todo, 92. Conocía la totalidad de Dios por su devoción a Jesús, en quien vio a Dios plenamente encarnado como Verbo. Jesús vino a enseñar a María Magdalena, y a ti y a mí, el significado del todo y cómo alcanzar la unidad con el todo. Vino a restaurar el alma